Hola amigos, os traemos de nuevo un programa donde hemos conseguido traer, como decía, un grupo de personas encantadoras que además de ser gente alegre e inteligente, son amantes de la literatura, cosa que creo que es de lo más importante. Os presento en primer lugar a Elena Siles Bernal, aquí a mi izquierda, a mi derecha entonces Ángela Ortiz Andrade, hola, soy yo. Y Juan Antonio González Ruiz Herrera, el caballero que me acompaña, que, 2 y 2, ¿eh? Sean todos bienvenidos a 7 Televisión en nuestro programa Rotando por la Villa. Perdonad si estoy un poco resfriado y las palabras no salen como quisiera uno que saliera. Como decía, estas personas son amigos de la literatura y por tanto, además de la lectura, son personas verdaderamente apasionadas por la escritura y sus vidas se desenvuelven entre poesía, relatos, novelas, cuentos y bueno, qué sé yo. O sea que están, como suelo decir yo, más tiempo en la mente cabalgando por los cielos que con los pies en la tierra, porque el intelecto de los escritores discurren de una forma dual. Un carril va por lo cotidiano y terreno y la otra vía, bueno, se eleva por un puente, podríamos decir etéreo, ¿no?, donde se funde lo divino y lo humano, dando la sensación de que están ausentes, estas personas van andando, pero están en otro mundo, en un mundo que no es el que realmente le rodea. Yo les preguntaría cuánto hay de cierto en esto, en esos momentos que durante la marcha del día cambian de carril de una forma aleatoria y sin darse cuenta están viviendo en otra dimensión, ¿no? Porque siempre llevan en el pensamiento lo que llevan entre manos realmente y no lo que va concurriendo así a los pasos que va dando en esa vida, digamos, paralela y de imaginación, pensando siempre en ese capítulo incluso inconcluso que quedó abierto a la espera de buscar a base de pasos por ahí pensando, en fin, a ver si se consigue descolgar la incógnita esa que le dé más emoción a la lectura en ese último capítulo que dejó colgado. Así que me gustaría que comenzáramos así, hablando de eso, de esa abstracción. Podéis empezar que quiera, todos, uno y otro. Cuando empiezo yo, ¿no? Porque me estáis mirando. Te tocó. Pero el que sabe. Yo creo que todos tenemos un poquito una especie de casi dualidad mental en la que estamos en nuestro día a día, pero sin embargo es cierto que de manera inconscientemente consciente tenemos ese otro especie de chip ahí conectado para decir, esto lo atrapo para contar una historia, esto lo atrapo para contar un poema, o lo atrapo para contar una vivencia de algo, y creo que es casi cotidiano y casi instantáneo. Vamos caminando y es verdad que vamos observando. Yo creo que la gente que nos gusta escribir, hay algo que creo que sí hay algo en común, que es que nos gusta mucho observar. Entonces ese momento de estar observando sí que te atrapa a decir, estoy haciendo mi vida cotidiana, pero sí que es verdad que te acoge y te dice, espérate que me atrapo con esto, ¿no? Y cuento una historia. Sí. Creo, vamos. Elena, ¿qué me cuentas tú sobre el particular? Yo, a mí me dicen mucho, sobre todo mi madre, me dice, ya te has ido a Marte, ya estás en Marte, ya te has ido a Marte, además como soy joven, me dice, esta ya está todavía enganchada, ya está enganchada, a lo mejor estoy pensando en mis movidas, estoy pensando en mis cosas y con cómo puedo terminar lo que dice mi compañero, ¿no? Cómo puedo terminar esta historia o simplemente ya soñando, porque a veces muchas de las historias, por lo menos yo, de lo que surjo, de lo que escribo, es a través de los sueños. Ya no solo también de lo que percibo, sino a través de lo que me imagino. Ángela, ¿qué cuentas tú? A mí, aparte de lo que dice él, es verdad, pero también yo tiro mucho del recuerdo, de cosas, detalles de la vida que están ahí y de repente digo, ostras, pues mira, pues esto sí, pues esto de aquí podría sacar yo, incluso de detalles que han pasado, que están en el recuerdo y que son historias paralelas que no tienen nada que ver, pero que tú enganchas una con otra, anécdotas y las transformas en una historia. Entonces, pero vamos, sí, de acuerdo. Por eso la gente muchas veces pregunta, dice, esa imaginación que tienen los escritores y escritoras sobre esa una imaginación inagotable, porque
el caso tuyo, que a lo mejor casi semanalmente escribe una historia totalmente inventada, pero también que tira de... Tiene algunas ¿no? cositas... que te va ayudando, ¿no? Y por eso os preguntaría cómo surgen las historias, ¿no? Como un cuento, cómo puede inspirar un poema, que creo que es casi más complicado. Tú sabes, Juan Antonio, también bastante, ¿no? Tiene varios libros publicados sobre el particular, ¿no? Si me permitís, y como es algo casi tan reciente, que de casi 24 horas, ayer vi una fotografía en Facebook de una familia que estaban de boda y estaban 5, el padre con sus hijos, iban todos elegantes, muy elegantes, pero sin embargo todos tenían en el bolsillo un móvil. Claro. Y se notaba en el bolsillo el móvil. Claro, en ese momento decía, hemos cambiado el paquete de tabaco por otro paquete. Cosa que yo me dio por reflexionar, y es cierto que ayer noche cuando llegué ya del trabajo pues dije, voy a escribir algo sobre ese otro paquete que de repente nos apareció ahí, que creo que los diseñadores de moda, me imagino que algún día me inventarán cualquier cosita para tapar ese móvil, que eso es lo más antiestético que hay. Bueno. Y bueno, ayer tarde un ratito cogí y digo, voy a escribir algo, y fue eso, ¿no? Fue simplemente un vistazo de algo y lo leí. O sea, la capacidad quizás más importante del escritor y escritora es precisamente la observación, ¿no? Buscando siempre qué hay por ahí para que te despierte y rápidamente se pone en movimiento todos los conductos que hay ahí arriba de la azotea, ¿no? Sobre todo para que la gente un poco reflexione, porque yo al final lo que terminaba hablando era decir que hemos cambiado el paquete de tabaco que tiene su nicotina y que nos engancha, y hemos lo cambiado por el móvil que estamos enganchando. Al final un poco quería soltar eso, pero decía, la imagen era de una familia muy elegante todos ellos, pero los móviles en los bolsillos que quedaban algo completamente antiestético. Bueno, la verdad es que entre vosotros tres ocupáis, digamos, todo el espectro de la literatura, entre poesía, relato, cuento, novela, en fin, creo que todo. Y yo preguntaría, os queda hay un palo ahí en medio que no sé si alguno ya os lo ha dado por pensar en, o habéis hecho algo, como es el teatro. ¿Hay algún? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Yo he hecho una novela de teatro que empecé a escribirla que tenía 15 años por ahí, de jovencita. Y empecé a escribirla porque yo estaba en Bombasti Teatro y digo, bueno, pues voy a escribir una obra para poder representarla, y empecé a escribirla con esa mira, pero como al final gente del grupo se quitó, ahora ya no éramos la misma cantidad de personas, al fin, un cúmulo de sucesos, pero bueno, ahí está escrita la obra. Está muy bien. Yo lo tenía por ahí apuntar, no sé, ¿cómo se llamaba? ¿La de teatro? Sí. El legado de los César. Es que yo tengo por aquí el legado también que lo escribí. Pero no sabías que era una obra de teatro. Pues yo tengo que decir, si me permite, hombre, por favor, que me encanta la poesía y que envidio profundamente a la gente que sabe escribir poesía, porque a mí no me sale nunca. Y las envidio. Digo, hijo, ¿cómo puede escribir cosas tan bonitas? Y a mí no me sale, y yo quisiera y no me sale. De todas maneras, hoy la poesía, que es la que casi más se lleva, ¿no? Que es la poesía libre, resulta a lo mejor mucho más difícil, no tener que estar ahí. Es que las imágenes que se presentan en la poesía libre sobre todo, dices tú, ostras, pero ¿cómo se le ha podido ocurrir sacar esto aquí, que eso no? Y dices, ¿cómo tienen esa capacidad? Yo quisiera tenerla y no puedo, no la tengo. Los miro. Y dice que no tiene capacidad y resulta que los relatos sí, yo me invento mucho. Digo, que yo no pensaba que iba a salir por aquí. Sí, pero o sea, que imaginación lo que le sobra. Pero yo creo que todos los escritores tenemos ese género al que tener un poco de respeto. En mi caso yo comparto mucho con Ángela, que es que la poesía se me da fatal. O sea, rimas súper fáciles en plan que acaben en nada, pues todo nada, ¿sabes? No. Y entonces leo algo escrito en poesía y lo hacen con su retórica y dices tú, Dios mío, ¿cómo? Y sí, es verdad, dices tú, ¿cómo? Pero a lo mejor dicen lo mismo de mí, dice, ¿cómo puede escribir un libro de 100, 200 y pico de páginas y escribirte una historia entera, por ejemplo? A mí, por ejemplo, me resultan más difíciles las cosas cortas que las cosas fáciles. Cada uno tiene su palo. Claro. ¿En qué disciplina os desenvolvéis mejor cada uno? Yo en el relato corto, que es lo que se me da. Tengo capacidad de síntesis, entonces cuento muchas cosas en poquitas líneas. Entonces,
eso, inventarme historias y rocambolescas de estas canallas algunas veces, pero bueno, un poquito retorcida. A ver, yo tengo especial predilección evidentemente por la poesía. Yo reconozco que es algo que me para, pero simplemente porque es verdad que la poesía siempre me ha supuesto un momento de mucha intimidad. Entonces, en ese momento es cuando yo digo, bueno, ¿por qué no transmitir algo? Recientemente, yo acabo de recibir en estas 2 semanas 2 críticas, curiosamente, del libro de Recoveco. Una buena y otra menos buena. Curiosamente, las 2 son profesores de literatura. Claro, una me decía que me pareció un buen trabajo, y otra me decía que casi me acusaba que era muy críptico, me decía. ¿Críptico? Muy críptico. Bueno, evidentemente yo le dije que aceptaba evidentemente su crítica porque a todo el mundo le va a gustar. Por supuesto. Yo evidentemente me encuentro mucho más cómodo en poesía. Lo que pasa es que es verdad que yo llevo ya mucho tiempo ya trabajando ahora por ejemplo estoy más metido en novela y en relato, ¿no? O sea que, pero bueno, es verdad que tengo ahí incluso otro poemario ya escondido ahí esperando un cajón. Ángela, hablaba de esos relatos que te gusta escribir cosas cortas y es verdad, y a mí me da coraje, vamos, me da coraje. Es decir, como lector me da coraje porque son unos relatos que siempre te deja con la miel en los labios y digo yo, ahora esto da para por lo menos para una novela corta, porque hay argumentos. Y sí, como claro. lo que te sobra es imaginación, Te puede alargar. ¿será posible que ahora salta otra cosa, se ha ido a otro relato cuando este tiene mucho, vamos, yo lo veo así, sí, te queda ahí, claro, es la forma de escribir de cada cual. Es que no me he planteado nunca ser escritora, yo no soy escritora, pero que nunca me he planteado yo hacer una cosa larga ni nada, si era por pasar tiempo. Por decir, bueno, escribo una historia, uno por capítulo, cortito, que la gente... Y ya está. Y a la gente le gusta, yo me entretengo, pues nada más. Pero sí que es verdad que muchas veces dices tú, pues si es que yo por aquí puedo tirar, Claro. para acá, para allá, pero digo, bueno, tampoco quiero aburrir a la gente. Entonces, Pues no, aburrido. Pero te trata de entretener y lo hace, yo creo que lo hace de maravilla, ¿verdad? entonces nunca, siempre hay muchos puntos que dices tú, yo puedo continuar por aquí y puedo continuar por allí, pero digo, ¿para qué? Yo lo voy a terminar ya. Y muchas veces las continúo porque algunas personas me dicen, ay, quiero la siguiente. Digo, pero si esta la iba a matar yo ya. La siguiente. Digo, bueno, venga, otra entrega más. Y se alarga 2 o 3 entregas más, pero yo no me gusta extenderme mucho por no sé pensar. Bueno, a veces, cuando se va desarrollando un trabajo que nunca se ha hecho, te vas dando cuenta a lo mejor que tiene capacidad para hacerlo. Y a lo mejor ya verá cómo cambia. Estoy seguro que sí, se lo va a exigir el público, se lo va a exigir, porque la verdad es que está gustando mucho. Parece que ya con eso has dicho, lo mío es esto y no me salgo de ahí, pero ¿te gustaría, yo qué sé, hacer otra cosa, ampliar? No, me gustaría hacer, y además tengo el planteamiento en la cabeza, los personajes, todo, y está basado en algo que yo conocí de verdad en mi infancia, pero eso habría que ponerse y sería una historia bastante, ya sería más larga. Entonces digo, a lo mejor algún día me pongo, le dedico mucho tiempo que no tengo, pero bueno, pero la historia está ahí en la cabeza. Es Sí. que para escribir hace falta tiempo. Sí, mucho. Para escribir hace falta sobre todo ya no el mero hecho de escribir, porque a lo mejor la idea a veces cuando estás inspirado Te sale. empieza a salir, y yo por ejemplo he llegado a escribir un capítulo de 6 páginas en un día, Claro. en menos de 3 horas. Pero sí es verdad, por ejemplo, yo escribo novelas que corregir. La base de corregir, y más con las cosas, porque a lo mejor algo cortito, pues mira, pero cuando es una cosa que tiene 200 páginas y ya... Y tú además empiezas sobre todo con mis edades, que empiezas con 21 años escribiendo y cuando lo retomas para corregir tienes 24. Claro, Y ahora lo que tú has escrito aquí no tiene nada que ver claro. con lo que estás Claro, haciendo eso. ahora. Y nunca acaba, Y nunca acaba, termina, nunca acaba. nunca termina. Entonces a veces la fase, para mí, la peor es corregir. Sí. ¿Cómo tenéis vosotros, cómo os planteáis cuando vais a escribir concretamente una novela? Como decían los personajes, tal, el desarrollo, todo ya formado, preparado, y entonces empezáis a escribir, o va surgiendo ahí la idea conforme se va escribiendo. ¿Cómo cada uno tiene
Yo tengo una mezcla. Una mezcla. Quiero decir, o sea, yo tengo una base de una idea, construyo una serie de personajes, pero es cierto que una vez que te pones a escribir la historia, ya cobra vida. Te surgen otros personajes que de repente que te nacen. Que cobra vida. Entonces además tienes que meterlo porque incluso, en mi opinión, incluso son más interesantes los que nacen en ese momento que los que ya hayas creado. Porque te nacen de esa espontaneidad que tú dices, porque como decía Ángela, ¿no? Probablemente algún recuerdo que te venga, tú dices, bueno, lo voy a meter aquí porque probablemente venga bien. Sí. Y entonces, bueno, esos personajes entran ahí, esa especie de aspirante a protagonista, que al final son protagonistas. O sea, y a mí me gusta un poco mezclar eso, ¿no? De tener una idea, estructurarla, pero bueno, a partir de ahí ya deja que crezca, ¿no? Se te ha dado el caso de que algún personaje que ha muerto lo ha resucitado porque acaba vivo. A ver, no, yo intento un poco resucitar al que se muere. Uno que se muere. No, como eso también lo veo mucho por las series. O sea, las series de televisión matan a los personajes y después los resucitan. Eso no. Yo ni lo resucito ni le hago reencarnación. No. O sea que. Yo eso no lo he entendido porque yo, por ejemplo, las muertes que tengo en mis historias, digo, ya está. Ahí se va a terminar. Porque normalmente las muertes del personaje siempre vienen con ya terminado tus funciones. Fuera, ya muerto. A la tinaja. Porque si no acabas con 100 y pico de... Yo, por ejemplo, tenía una historia con 200 y pico de personajes en la bestialidad. Son de fantasía, y era la reina, y era el rey, y era no sé qué, y era... Cuando te das cuenta... La peste. Sí, dice, ¿y por qué tú los protagonistas nunca tienen padre? O tienen un padre nada más, y dice, porque como yo empiezo a ponerle padre a todo el mundo, no acabamos nunca. Y familia a todo el mundo, esto se me termina una jauría, esto es imposible. Yo estoy recordando lo que me pasó a mí en una ocasión, no tiene nada que ver con la literatura, pero sí con el cine. Yo hace muchísimos años, Carlos Chavarín estaba en el cine en Florida, proyectando, ayudante de proyección, y claro, llega una hora el segundo pase, ya está tú dormido, pero vamos, allí está, pero que no ves, no está. Y cuando te das cuenta, has cambiado el rollo del anterior y el personaje que estaba muerto aparece de nuevo en escena, con un rollo y forma el ¿no? Bueno, Elena, vamos, ya sabes que eres bastante joven, pero que ya de pequeña te interesaste mucho por la literatura, y yo tengo aquí anotado que en el instituto escribiste la primera novela que se llama Herbicho. No. Yo fui coeditora de la revista del Instituto de Herbicho. Pues seguramente habrá que rectificar. No, yo siempre creo que empecé a escribir con 9 añitos. Tú lo pequeñita que yo era. Empecé a escribir porque tenía necesidad de contar mi propia historia. Creo que todos empezamos un poquito por así. Empezamos a contar nuestra propia historia para evadirnos de nuestra historia. Y yo hacía las dos cosas. Empecé a mi propia historia, pero también, como era muy pequeñita, yo no, lo que hacía era un diario y hoy me he comido mi merienda y poco más. Entonces llegué a un momento en que digo, no, yo quiero hacer algo diferente. Y empecé con 9 añitos mi primera novela. La terminé con 13 y a partir de ahí, historia tras historia, no he parado. No sé si me vas a rectificar también con esto, pero yo tengo aquí anotado que en el 2014 escribiste una nueva obra, ya contando que esta la habías escrito, La Prueba, que ya de eso has hablado, ¿no? ¿De qué trataba? Sí, La Prueba la autopubliqué en 2014 y era un poco de thriller, era un poco como un grupo de personajes se ven en una isla y ahora tienen que sobrevivir por un juego que han montado unos poderosos. Esto fue antes de toda la moda de los Juegos del Hambre y todo eso, fue antes. Entonces la precursora de eso. Sí, no visionaria. Fue una visionaria. No, pero empezó así, poquito con juegos de personajes y empezó con una historia también un poco a dos que empezamos a hablar, entonces yo la desarrollé, en fin. Y tuvo bastante buena acogida, vendí creo que 60, que pasé mi primera vez y está haciéndolo yo sin tener ni pajarolera idea de cómo iba la historia, está bastante bien, la verdad. Sin embargo, este verano has vuelto a sacar una novela, ¿no? La guerrera Granger, ¿no? O Granger, no sé cómo lo tú, sí. Que nos puede contar de ella. Ya tengo esa aceptación la tengo aquí, que está mira, aquí. mira cómo es bueno que la muestre
para Mira. que, si la podemos poner, no sé si se va a quedar aquí. Aguanta. Pero se va a caer, ¿no? se cae. A ver, dale. Bueno. Pon Eh, el tuyo si no te sí, importa, pon que el así es tuyo bueno también. porque ahí pues promocionamos lo que se hace, hombre. ¿no? Que sí, la Guerrera Dragger la publiqué este año, pero la escribí con 22 años, tengo 27. Es que tú, desde que el proceso, ellos lo sabrán, desde que comienzas hasta que termines, bueno, y eso que te acepte. Que eso es otro trabajo. Eso de que te acepte una editorial y que te la haga y que te la confesione, eso ya me llevó nada más que para esos 2 años. Nada más para que encontrar un hueco hasta que ha visto la luz. Es que es complicado. Es complicado. Sí. Quería preguntarle a Juan Antonio que sobre todas esas realizaciones, porque me empezaste creo que la primera novela o libro que sacaste a la luz fue la historia de una casa puerta. La casa puerta. Eso me recuerda a mí en mi año de adolescente, eso de las casas puertas. La casa puerta, ¿verdad? A ver, historia de casa puerta, realmente el título es... A ver... Un recordatorio evidentemente al pasado, pero trayéndolo aquí al presente porque lo que hoy está de moda son las redes sociales. Y las redes sociales no dejan de ser una casa puerta. Coges el Twitter, coges el Instagram, coges el Facebook y es una casa puerta. Todo el mundo se pone a hablar de algo. Claro, pero yo decía, oye, creo que hoy tiene menos sabor, más de mejor gusto lo de las redes sociales, pero esto me recuerda a aquella casa puerta de que, bueno, me veía yo a mis padres con los vecinos sentarse a tomar fresco en verano y bueno, y a empezar a hablar un poco de todo, ¿no? Y un poco como al final Historia de una casa puerta es un conjunto de, bueno, de poemas y de relatos, de reflexiones, pues un poco hice ahí una especie de mezcla y decía, oye, se hablaba de todo, ¿no? Pues Historia de casa puerta un poco para hablar de todo, de la vida. Los beneficios fueron dedicados a Ralucano en este caso. Porque como hay una historia muy curiosa, porque no pensaba realmente publicar el libro, pero como las casualidades de la vida existen, porque existen, una editorial a la que le mandé por última la propuesta, pensaba que me iba a contestar y me contestó. Y entonces yo decía que aquello era una forma, yo quería agradecer aquello de alguna manera. Yo decía, esto al fin y al cabo, pasatiempo que yo he tenido también, que me gusta mucho, pero decía, yo quería agradecer en cierta manera que me pudieran publicar el libro y decía, bueno, pues lo que se pudiera recaudar, pues evidentemente para alguien que en este caso yo creo que sí que hace una buena labor, ¿no? Entonces, bueno, decidí en ese momento decir que Ralucán fuera la beneficiaria de aquello, de lo poco que realmente sabe, pero bueno, lo que fuese, pues intención para ello. Es buena y bueno, eso es lo que cuenta. Ahí tenemos delante, estamos viendo Recoveco. Esta es una novela que no es novela, sino que es poemario. Es un poemario, y yo que la he estado ojeando, no me ha dado tiempo de leerla, la verdad que no, todavía. Pero es muy extensa y marca muy mucho la forma de ser tuya. Es que, vamos, todo el mundo leyendo las cosas de los demás, se sabe más o menos, pero tú tienes un sello muy especial a la hora de hacer que decía que era un crítico, no sé. Yo no sé si tengo sello o no especial, no lo sé. Este trabajo sí que reconozco que le tengo mucho cariño, porque nace cuando va terminando Historia de una casa puerta. Cuando la historia de una casa puerta empieza su especie de andadura en la editorial, en la que hay un proceso de mucho trabajo, como dice Elena, enorme que nadie conoce. Y en esa entremedia yo decía, ya estaba escribiendo poesía, yo llevaba mucho tiempo ya escribiendo poesía, pero empezar a crear algo que era decir, yo quería hablar de los pecados capitales. Llevaba mucho tiempo queriendo hablar de los pecados capitales. Y entonces cogí y dije, venga, me voy a meter en faena y me voy a poner a escribir. Y me llevé un par de años, 2 años y medio aproximadamente, escribiendo el poemario. O sea que hay pecado ahí. Por lo menos 7, por lo menos 7. Por lo menos 7. Te iba a preguntar, Ángela, los relatos cuando tú los escribes, ¿te gusta a lo mejor un género concreto? O sea, quiero decir, hay que le gusta a lo mejor temas policíacos, otros tipos sociales, otros tipos más bien de familiares, etcétera. ¿Qué es lo que tú coges quizás un tema o te sientes más cómoda con algo así de concreto? Sí, a mí me gustan las historias un poquito canallas.
gente, vamos, todo el mundo si lo lee, pues ve a lo mejor una chica que esa chica resulta que no es lo que era, que resulta que es prostituta o se dedica cada uno, o unas amigas que viven se reúnen en verano en un pueblo y hay un asesinato, o sea, es un asesinato, no, hay un muerto, un asesinato involuntario y cosas así, y algo rocambolesco, algo que no sé por qué. Yo las comienzo y sé cómo terminan, pero lo que pasa por medio, eso cobra vida y eso se va enrevesando y salen las cosas que salen, pero no, muchas veces no me planteo. De hecho, por ejemplo, una de las historias que se llama Taxi, comienza con un reto que nos marcó la revista Voladas, que decían con los 2 primeros versos de un poema de Luis García Montero, había que continuar cada uno por donde quisiera. Bueno, y yo saqué de allí, que fue lo que leímos hace unos cuantos días, saqué de allí que la chica que estaba liada con otro, pero que iba a buscar al que la había llamado, que no sé, y ahí acabó siendo, yo hice eso, lo compartí y la gente, pero ¿qué pasa con las chicas? Y no sé qué, y cuenta más, y entonces ya se convirtió en un pequeño relato, pero al fin y al cabo era lo que nos marcaba la revista Volada, que era continuar el poema ese y ya está, pero como yo no sé poesía, digo, vamos aquí a contar una historia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y de momento estamos con vosotros, así que no os retiréis, ¿vale? Hasta luego.